Queridos alumnos, queridas alumnas, me alegra un montón verles a todos ustedes. Yo sé que a algunos ya no les está gustando tanto verme, pero sé que en el fondo me quieren y sé que me van a seguir queriendo. No importa que el examen sea oral, eso es lo de menos. Así que bueno, me alegra un montón darles la bienvenida a nuestra clase de eh, epístolas universales, cartas generales, cartas católicas, como querramos llamarle, ¿verdad? Eh, de la materia de literatura del Nuevo Testamento. Bueno, hemos abordado una carta hermosísima como es la carta a los Hebreos, suficiencia del sacrificio de Cristo. Hemos abordado una fe viviente tan maravillosa como nos la ha presentado la carta de Santiago. Y vamos ahora al abordaje de son dos cartas, dos epístolas que están dentro de este género llamado epistolar, llamado universal. Y vamos a ver entre esta clase y la clase que viene, primera carta de San Pedro Apóstol, dice aquí mi Biblia, no sé cómo digan en la suya, pero la mía dice primera San Pedro Apóstol. Y vamos a ver también la segunda de Pedro Apóstol, San Pedro Apóstol, dice mi Biblia acá, la versión que tengo. Bueno, por favor, como siempre les digo, pregunten, pregunten. Ahora es tiempo de preguntarle al profesor, después tendrá, dijo el Eclesiastés, para todo hay tiempo. Tiempo para preguntarle al profesor y tiempo para preguntarle a los alumnos. Así que, por favor, ustedes nunca, nunca dejen de preguntar. No importa si saben la respuesta y quieran reafirmar el conocimiento, pregunten, pregunten. Siempre pregunten. Creo que eso nos va a ayudar mucho a sacar conclusiones y bueno, depende del método que tengamos de aprendizaje, pues siempre será mucho mejor esto. Ok, bueno, vamos entonces a compartir la presentación. Eh, a ver, y alguien de casualidad leyó la carta, de pura casualidad que hayan leído la carta. Bere leyó la carta, muy bien. ¿Alguien más leyó la carta de Primera de Pedro? Dina. Ok. ¿Alguien más? Porque tenía pensado que la leyéramos, pero para avanzar un poco y Sí, yo no. también leí pastor. Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, se habrán dado cuenta que es una carta hermosa y ahora vamos a explicar por qué. Es una carta maravillosa, es de verdad una joya de la literatura. Muy bien, entonces vamos directamente a, mi hermana Rosalba también. Ok, vamos directamente entonces a la clase para ir profundizando en esta carta. Entonces, ahí ustedes ya están viendo la presentación. Bueno, primera de Pedro. Vamos a tener un abordaje de esta carta y vamos a rescatar algunas cosas que no leerla de manera pausada nos ocultan pues, joyas muy hermosas, verdades espirituales muy profundas que se tienen a través de este escrito. Bueno, la carta de Pedro, esta primera carta, tampoco es que haya sido una carta fácilmente aceptada dentro de las distintas confesiones cristianas o iglesias que se fueron desarrollando a lo largo de los siglos. Si bien es cierto, no tuvo una objeción tan marcada como la carta de Santiago, sí la carta de Pedro fue una carta que no entró tan fácilmente, entraba con sospecha. Eusebio de Cesarea, el gran historiador de la iglesia, manifiesta que
la primera carta de Pedro, recuerden que Eusebio dividía los libros en tres grupos, ¿no? Los admitidos, los dudosos y los espurios. Y dentro de esta lista que daba Eusebio de Cesarea, ponía Primera de Pedro dentro de los admitidos, ¿verdad? Dentro de los admitidos, de los que habían sido reconocidos por las distintas confesiones eclesiales. Pero había sospechas, o sea, no era que funcionaban tan bien como los evangelios o las cartas paulinas, sino que había ciertas sospechas. Eh, bueno, lo vamos a ver conforme avancemos la clase, pero bueno, este dato es importante. El canon de Muratori, que recuerden que el canon de Muratori es la primera lista que tendríamos oficial, entre comillas, de los libros católicos que se descubre, que se escribe, perdón, alrededor del 170 después de Cristo. Dentro de este listado, a diferencia de que Santiago no aparecía en el listado del canon de Muratori, sí Primera de Pedro aparece, ¿verdad? Sí aparece, pero insisto, trae consigo muchas preguntas que las iremos descubriendo conforme avancemos en nuestra clase. Bien. Hay una frase con la que quiero abrir esta clase en relación a la Primera de Pedro, y se dice dentro de los círculos académicos que es una carta preciosa. Una carta maravillosa, yo creo que en un sabor muy de la carta de Filipenses. Filipenses también es una carta maravillosa, hermosa. Bueno, la Primera de Pedro también. Y este autor, llamado Gospid, escribió esta frase con la que podemos iniciar diciendo que Primera de Pedro es una de las piezas más conmovedoras de la literatura de la persecución. Y es así, es una carta que, como iremos desarrollando, trae esperanza, trae alegría, trae gozo, pero sobre todo trae un llamado de perseverancia en medio de una persecución que la iglesia en ese momento estaba teniendo. Eh, Nosotros hemos leído Primera de Pedro, tal vez no desde un punto de vista de persecución, porque Primera de Pedro, hemos abordado Primera de Pedro por dos pasajes, pienso yo, más importantes. El primero tiene que ver con, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, que es un pasaje que tomamos de Primera de Pedro, pero nunca lo hemos colocado, nunca lo hemos expresado desde el contexto de la persecución. Otro pasaje que tenemos de parte de Pedro, ¿no? que muchos de nosotros conocemos, es cuando dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, de que soy también participante de la gloria que será revelada. Bueno, este texto que tiene que ver mucho con los pastores, y tiene que ver con la iglesia, apacentad la grey del Señor, no por ganancia deshonesta, no lo hemos analizado desde el punto de vista de la persecución. Sin embargo, como vamos a ver, esta es una carta que sí es una pieza literaria hermosísima, principalmente porque estos temas que vamos a ver, incluso que tienen que ver con el esposo, con la esposa, los deberes conyugales, vamos a tener que analizarlos desde el punto de vista del contexto histórico de la persecución en que la iglesia se encontraba y que motivó al autor de esta carta a escribirla. Así es que me pareció hermosa esta definición que da este estudioso de la Biblia. Primera de Pedro es una de las piezas más conmovedoras de la literatura de la persecución. Ahora, tampoco tal vez hemos eh, tenido el contacto de esta carta a partir de el eco
de Jesús, ¿verdad? Y hay un eco muy grande, muy, muy grande. Hay una réplica maravillosa del pensamiento de Jesús, de las palabras de Jesús, de la persona de Jesús. Ustedes saben que uno de los grandes argumentos que hoy se tiene para negar que esta carta sea auténtica de Pedro es que los que hoy ponen en duda esto dicen que no hay ah, eh, alusiones o citas o apreciaciones del Evangelio de Jesús, ¿verdad? No hay mucho que hable de la vida de Jesús, de lo que habló Jesús, de lo que dijo Jesús, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y esto es porque se hace muy sospechoso, diríamos, en palabras de estos eruditos, de que un discípulo tan cercano al Señor Jesús, que vivió las experiencias más profundas y las más personales de Jesús, no se vean reflejadas en este libro. Pero como lo vamos a ver, este es un pequeño acercamiento a esto, porque el eco de la enseñanza de Jesús en ese maravilloso sermón de la montaña que nos ofrece Mateo, el capítulo 5, versículo 10 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, ¿no? Eso lo conocemos muy bien, entra dentro de las bienaventuranzas. Bueno, esto mismo se oye, ¿verdad? En el capítulo 3, versículo 14 de esta carta, donde dice: mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Nos damos cuenta el, el gran parentesco que tienen estos sentidos y que evidentemente Pedro, ¿verdad?, pudo haber retenido con mayor fuerza este dicho de Jesús, esta enseñanza de Jesús, y la plasmó en su carta, ¿verdad? En su carta. Así que bueno, pienso que la carta de Pedro tiene profundos matices evangélicos y profundas enseñanzas de Jesús. Ahora, podríamos explicar tal vez un poco lo siguiente. Tanto la carta de Pedro como más bien todos los documentos que existen del Nuevo Testamento fueron escritos por lo menos 20 años después del suceso ocurrido, ¿verdad? 23 años, donde aparece el primer escrito del Nuevo Testamento, ¿verdad? Este, y entonces, ah, tanto las cartas paulinas como las cartas universales van a presentar a Jesús ya no como los evangelios nos lo presentan, ¿verdad? No van a presentar a Jesús como el carpintero de Galilea que anduvo de sandalia y de túnica, sino que ahora va a haber una interpretación de la persona de Jesús. Por eso es que Pedro, tanto Pedro como Pablo principalmente, no van a referir a hechos históricos de parábolas, de milagros, de un montón de cosas que nos narran los evangelios, porque evidentemente la intención que ellos tienen es presentar ya a un Jesús glorificado, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver ahora. Pedro presenta a un Jesús, a un Cristo glorificado, a un Cristo que evidentemente, como lo presenta este, en los primeros dos versículos del capítulo 1, lo va a presentar como Jesús el Cristo, ¿no? Así lo nombra, Jesús el Cristo. Y en el versículo 2 del capítulo 1 lo va a mencionar las realidades divinas en lo que es Dios el Padre, el Espíritu Santo y la persona de Jesucristo. Esta realidad del Padre y del Hijo en el Espíritu de Dios, ¿verdad? Se hace presente entonces que ahora Pedro nos va a presentar a un Jesús ya resucitado, glorificado y que está haciendo una obra de redención desde el cielo. Pero si vemos
que existe recuerdos o sabor en la carta de Pedro a el Señor Jesucristo. Bueno, hasta no hace mucho tiempo, ¿verdad? La carta de Pedro, la primera carta de Pedro, venía siendo reconocida como una carta auténtica, una carta que había sido escrita por parte del apóstol Pedro o Simón o Cefas. Y bueno, la tradición de la iglesia, de los padres de la iglesia, incluso así lo determinaban. Pero eh, este autor llamado Renan, que no era nada conservador, hace una interesante defensa, diríamos, ¿no? De esto, donde dice, la primera epístola es uno de los escritos del Nuevo Testamento que se han citado como genuinos desde siempre y unánimemente. Esto viene en función, como yo les decía, de que esta carta no fue aceptada muy fácilmente y por lo tanto no hubo dentro de los padres de la iglesia citas abundantes de esta carta. Si no, bueno, creo que ahora viene a continuación, pero no hay una, ¿cómo es? Una identificación más plena de que los padres de la iglesia hayan utilizado citas de la carta, de la primera carta de Pedro en sus escritos, y eso levantaba la sospecha de que si los padres de la iglesia no citaban la primera carta de Pedro es porque esta carta no había sido plenamente reconocida dentro de la iglesia. Bueno, este autor llamado Renan nos dice que sí fue reconocida, que sí se ha citado de manera genuina desde siempre y de manera unánime, evidentemente, dentro de los padres de la iglesia. Sin embargo, la duda moderna empezó cuando en 1947 un autor llamado F.W. Bear dice, dentro de esta crítica que hace de la primera carta, no cabe la menor duda de que Pedro es un seudónimo. Los seudónimos, como ya lo hemos explicado en otras clases, tenía que ver con que alguien, ¿verdad?, escribía una obra y para darle peso a su obra, a su escrito, le ponía el nombre de un personaje famoso, ¿verdad? De un personaje famoso. Y entonces, bueno, esa obra pues tenía mayor peso, mayor profundidad porque estaba respaldada por este personaje famoso. Y bueno, hoy se cree que esta carta no es auténtica de Pedro, que alguien pudo haberla escrito en su nombre, en su representación, pero que no fue escrita por el apóstol Pedro, el histórico, diríamos, ¿no? El discípulo del Señor Jesús. Miren, pasó lo mismo, ¿no? Con la carta de Santiago, que todos llegamos a la conclusión finalmente de que Santiago era el hermano carnal de Jesús. Bueno, el punto de vista tradicional que nosotros defendemos en esta clase, ¿verdad? Tiene que ver básicamente con que sí ha sido y es una carta auténtica de Pedro. El punto de vista tradicional que aceptamos sin la menor duda, lo vamos a explicar ahora, de que Primera de Pedro fue escrita primero desde Roma, ¿verdad? Eh, la carta dice que fue escrita desde Babilonia. Bueno, vamos a ver eso qué significa. Que fue escrita por el mismo Pedro hacia el año 67. Sí, Doris, adelante. Doris, ¿sí? Hola, sí, me olvidé de abrir el micrófono. Está bien, Doris, En, adelante. en,
En capítulo 5, el versículo 12, habla de un tal Silvano que era secretario de Pedro, que muchas veces algunos adjudican de que era el escritor, porque dice, por eso que estaba muy pulido el griego en la carta. Ok, muy bien, sí, Doris, perfecto. Esto lo vamos a explicar más adelante, pero sí, vamos a ver dentro del texto mismo, ¿verdad? Que efectivamente esta es una carta escrita por Pedro, ¿verdad? Y uno de los datos que nos ha dicho Doris es concluyente, y vamos a hablar de Silvano, como el amanuense de Pedro. Así que bueno, vamos a poner este comentario a un lado y ahorita lo retomamos cuando lleguemos a ese punto. Bueno, por eso decía que afirmamos, Primera de Pedro, escrita desde Roma, por el mismo Pedro, hacia el 67, y lo pongo con signo de interrogación porque se manejan otras fechas que ya también voy a explicar en la clase, de cuándo pudo haberse compuesto esta carta. Bueno, decimos entonces que esta carta pudo haber sido escrita en los días que siguieron inmediatamente a la primera persecución de cristianos por Nerón, e iba dirigida a los cristianos de las partes de Asia Menor que se mencionan en el encabezamiento. Como vamos a ver también, ¿no es cierto? Hemos dicho que esta carta es una carta que evidentemente va a plantear que fue desde Roma, y lo voy a plantear desde la persecución. eh, este, bueno, ahí me dio un lapsus. Vuelvo a repetir. ¿Ah? Eh, Como es una carta de persecución, esta persecución va a estar enmarcada, y voy a platicar un poco sobre eso, este, respecto de la postura que tuvo el emperador Nerón para perseguir a los cristianos. Y viene a ser básicamente el motivo por el cual el apóstol Pedro escribe la carta. Bueno, planteamos esto, ¿no? Planteamos de que está la duda de que Pedro haya escrito esta carta. Antes de entrar a dilucidar, pues tenemos que recordar un poco de Pedro. ¿Alguien me quiere decir qué recuerda de Pedro? ¿Qué cosas, qué palabras, qué eventos, qué situaciones recuerda de Pedro? ¿Qué recuerdan de Pedro? Discípulo de Jesús, su oficio era pescador, Ok. tenía suegra, Oh, qué lindo. Y el Señor se la sanó. señor. Ok, discípulo del Señor, pescador, estaba casado, Sí, ¿verdad? Al tener suegra. Seguro tuvo una suegra bonita como la que yo tengo, seguro. permiso. Sí, estuvo en la transfiguración con Ujú, Jesús y dos apóstoles más. Fue ujú, él cuando Jesús le preguntó, ¿y quiénes dicen ustedes quién soy yo? Reconoció que Jesús era el Hijo de Dios. También lo negó, mm, se angustió y se arrepintió de haber negado a Jesús. Y bueno, y fue el que, cuando en Pentecostés, fue el que encabezó frente a todos los discípulos, digamos, el comienzo de la iglesia. muy bien, Y gracias, le Tina. llevó el mensaje a Cornelio, el primer gentil. Oh, muy bien, perfecto. ¿Qué más sabemos de Pedro? Aparte de lo que ya nos dijo mi hermana Rosalba, mi hermana Dina, ¿qué más sabemos de Pedro? Que fue crucificado en forma de boca abajo, de cabeza, fue crucificado o sea, que le cortó la oreja a uno Muy de los que le iba a bien. apresar a Jesús, que se durmió en el huerto de Getsemaní, donde estaba orando, Jesús estaba orando. Hay muchas cosas que uno se acuerda de Pedro. Caminó sobre las aguas en el mar. Muy bien, ajá, perfecto. Bueno, creo que conocemos más del autor que cualquiera, ¿no es cierto? Bueno, haciendo un pequeño resumen, solo un pequeño resumen,
aunado a lo que ustedes dijeron, bueno, en los días del ministerio terrenal de Jesús, Pedro rechazó la idea de un Mesías que sufriera, ¿verdad? ¿Recuerdan ese pasaje donde le dice al Señor, mira, yo creo que vos no tendrías que subir a Jerusalén y creo que tendrías que ir para otro lado, porque bueno, a lo mejor servís más vivo que muerto. Y bueno, todos sabemos la respuesta que le dio el Señor Jesús cuando le anuncia su muerte y le dice, apártate de mí porque como Satanás has hablado, ¿verdad? Es decir, hay un rechazo y una reprensión por parte de Jesús ante la invitación de Pedro para terminar, terminar matando a Jesús. Resistió a los que vinieron a arrestar a Jesús, cortándole la oreja derecha a Malco, que fue el siervo del sumo sacerdote. También Jesús lo reprende por esa acción y en el patio de Anás, donde el Señor estaba siendo interrogado, pues todos sabemos de la negación de Pedro hacia Jesús. Bueno, siguiendo en este momento de su vida, Jesús lo mira en ese momento y Pedro, dice Lucas, que sale y llora amargamente, ¿verdad? Hay una escena terrible de descomposición física, diríamos, del apóstol Pedro, en donde la culpa era muy grande y su llanto era muy amargo. Sus lágrimas se convierten en gozo después de la resurrección en el 24:41, según nos dice Lucas. Fue restaurado al compañerismo con el Señor, según nos lo plantea Juan, cuando le dice, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Así que bueno, a la luz de estos acontecimientos y de todos los que ustedes platicaron, la pregunta sería, ¿no es posible que Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 3, incluya un testimonio personal? Porque el versículo 3 dice de la siguiente manera, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Evidentemente, Pedro es el testigo de la resurrección, ¿verdad? Es un testigo fundamental de la resurrección. Y en esta alabanza o en esta doxología que él eleva hacia Dios, evidentemente reconoce a Jesús el Cristo, al Cristo glorificado. Y entonces él coloca el evento de la resurrección de Jesús como el evento macro, el evento cósmico y el evento universal de salvación. Así que bueno, con esto podríamos pensar ya, ir sentando las bases de que la primera carta de Pedro sí pudo haber salido de la fuente, la pluma o la inspiración de este apóstol de Jesús. Y vamos a ver que son tres o cuatro argumentos que van a sostener la autoría petrina, ¿verdad? Cuatro cosas que la misma carta nos ofrece como un indicio de que sí o sí esta carta pudo o debió haber sido escrita por el apóstol Pedro. El primero de ellos tiene que ver con una gran temática, ¿verdad? Que era la segunda venida de Jesucristo. Esta segunda venida, como lo hemos planteado desde las cartas paulinas, era un evento inminente y expectante, ¿verdad? Inminente, pues porque sabían los primeros cristianos que Jesús iba a venir pronto, ¿no?
y expectante porque evidentemente despertaba un montón de sensaciones y emociones de cómo sería esto, qué pasaría con los que estaban muertos, qué sucedería con los que estábamos vivos, bueno, con los que estaban vivos. Y entonces había esta expectación de cómo sería ah, este, este regreso triunfante del Mesías. Bueno, en esta primera carta vemos con una profunda solidez la doctrina de la segunda venida de Jesús como un hecho que está en boga, que está presente, que está latente dentro de la comunidad cristiana. El capítulo 1, versículo 5, ¿alguien quiere leerlo, por favor? ¿Cuál, perdón? 1:5. Estamos en Pedro 1:5. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Muy bien, entonces, con base en esto, el autor le dice a los que los cristianos son guardados para la salvación que se revelará en el tiempo postrero, es decir, en la venida del Señor. ¿Alguien quiere leer el versículo 7? Leo, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Muy bien, entonces vean cómo se le pide que se mantengan firmes en la fe y quienes lo hagan estarán salvos en el juicio venidero, ¿no? O en el día de Jesucristo. Es decir, estaba muy expectante la venida de Jesús. El versículo 13, por favor. Leo, ¿Sí? dice así: por tanto, ceñid los lomos y vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Muchas gracias. Entonces vemos también cómo los cristianos tienen que esperar la gracia que vendrá con la revelación de Jesucristo. Insiste el autor en esta maravillosa promesa de la parusía o la manifestación gloriosa de Jesucristo por segunda vez. Capítulo 2, versículo 12, por favor, ¿alguien quiere leer? Leo. Adelante, hermana. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Gracias. Entonces vemos cómo vuelve a reiterar que debemos hacer tal o cual cosa porque se espera el día de la visitación, es decir, el regreso del Señor. 4:7, por favor. ¿Alguien quiere leer capítulo 4, versículo 7? Leo, ¿Sí? el fin del mundo se acerca. Por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. Gracias. Vean cómo la expresión es ya, ¿no? Hay un aspecto inminente de la venida del Señor. El final de todas las cosas está cerca, ¿verdad? Así es que velen, sean sobrios, etcétera, etcétera. ¿Mm? Pero vemos claramente que el tema de la segunda venida del Señor está presente. 4:13, por favor. Leo Sí. 4:13. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Muchas gracias. Entonces, ¿qué dice? Que los que sufran con Cristo se regocijarán con él cuando se revele su gloria, ¿no? Vuelvo otra vez.
Vean cómo de manera reiterada, la promesa de la segunda venida de Cristo está presente. 4:17, por favor. Leo 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios, y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el evangelio de Dios? Muy bien, muchas gracias. Entonces, habla acerca de un juicio y que ese juicio iniciará por la casa de Dios, ¿no? 5:1, por favor. Leo. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Muchas gracias. Entonces, vemos aquí una inclusión donde el mismo autor está plenamente seguro de que participará de la gloria que vendrá, ¿no? De esta gloria que tiene que ver con la revelación, con el juicio venidero, la revelación de Jesucristo, el día de la visitación, cuando el fin de todas las cosas ya se acerca, cuando Cristo revele su gloria, cuando el juicio comience. Bueno, el autor se incluye en todo esto diciendo, bueno, Jesús va a venir pronto. Y finalmente el versículo 4. Leo, Por favor. así que cuando venga el gran pastor recibirán una corona de gloria y honor eternos. Muy bien. Entonces, dice que cuando aparezca el pastor supremo, el cristiano fiel recibirá una corona de gloria. Vean cómo, queridos alumnos, más allá de que estos textos puedan estar siempre, recuerden, en función de la persecución, cuando alguien está en persecución, hablarles de esperanza, de la revelación, de la gloria de Dios, pues siempre trae ánimo, consuelo y esperanza. Pero esta doctrina de la segunda venida de Jesús nos dice lo siguiente. En toda esta carta es evidente que se espera la segunda venida. Y esta es la razón. Pedro establece que la razón para mantenerse firmes en la fe y vivir lealmente la vida cristiana y resistir noblemente en medio de los sufrimientos que han venido y que vendrán después, tiene que estar basado en la esperanza de que vendrá Jesucristo otra vez. Y esto se hace mucho más fuerte, hermano, porque evidentemente Pedro, más de una vez dentro del ministerio terrenal de Jesús, pues escuchaba esta promesa de que vendré otra vez, ¿no? Lo vemos en el Evangelio de Juan cuando Jesús dijo, vendré otra vez. Ahora, si nosotros ubicamos la carta dentro de estos elementos, que es mantenerse firmes en la fe, mantenerse firmes en la fe. ¿Qué es lo que provoca una persecución? Pues que las personas terminaran negando a Jesús. Y eso sucedió, ¿eh? Y después hubo un gran conflicto, porque resulta que dentro de las persecuciones había personas que negaban a Jesús, y decían, sí, está bien, no me mate, no me quemen vivo, ¿verdad? No creo en Cristo, sino creo en el César y sus dioses. Bueno, pues le perdonaban la vida. Pero había cristianos que no, que decían, no voy a adorar al emperador. Para mí el Señor no es el emperador, para mí el Señor es Cristo. Así es que mi vida le pertenece a Él y terminaban siendo muertos, ¿verdad? De muchas maneras, las muertes eran terribles en el caso de los cristianos. Bueno, ¿qué pasaba después? Bueno, y eso hacía que muchos negaran su fe. ¿Qué pasaba después cuando pasaba la persecución?
Los que habían negado a Jesús decían, bueno, listo, bueno, discúlpenos, le decían a los cristianos que se mantuvieron firmes en la fe, disculpen, no, fue un error, no teníamos que haber negado a Jesús, etcétera, queremos volver a ser cristianos. Y en muchos casos los aceptaron, pero ya siempre con mucha reserva. Eso provocó un fuerte conflicto dentro del cristianismo, ¿verdad? Porque los que se mantuvieron firmes en la fe, pues no aceptaban y decían, pero ¿y cómo los vamos a recibir estos tipos si por salvar el pellejo negaron a Jesús y ahora que ya no hay peligro, vuelven otra vez, ¿no? Bueno, estos son los efectos de las persecuciones. Por eso, mantenerse firmes en la fe es un tema fundamental en épocas de persecución. Ahora, otro tema importante en la carta tiene que ver con vivir realmente la vida cristiana. Por eso vemos que Pedro habla acerca de los deberes conyugales, de tener una buena conciencia, de refrenar nuestra lengua, de comportarnos como debe de ser. Porque a veces en la desesperanza, el ser humano ha optado por volverse de sus principios, de sus valores morales, ¿no? Dicen, bueno, como ya todo se perdió, como nadie nos va a salvar, como tal, entonces vivimos de manera desordenada. No tiene caso portarse bien si voy a terminar siendo asesinado, ¿verdad? Entonces, por eso Pedro dice, no, o sea, nuestra mejor forma de mantenernos firmes en medio de la persecución es tener una familia honrosa, una familia unida, una familia que viva de acuerdo a los principios de Dios, porque esos principios finalmente nos sostendrán, ¿no? Así que uno de los efectos que tiene también las persecuciones es que las personas terminan o terminamos viviendo de manera contraria a los valores profesados. Y después el tercer argumento dice resistir noblemente en medio de los sufrimientos que ya pesan sobre la iglesia, que ya están sobre ellos, pero que no son los únicos sufrimientos que tendrán, ¿no? Y esta expresión, los sufrimientos que vendrán después, pues nos alcanzan a nosotros. Por eso la carta de Pedro es actual en nuestras vidas. No, tal vez no la entendemos mucho nosotros porque no estamos viviendo en momentos de persecución, ¿verdad? Tal vez cuando llegue una persecución podamos entender con mayor claridad esto y decir, bueno, manténganse firmes, iglesia, alumnos, no claudiquen, necesitamos desarrollar carácter firme ante la persecución, ¿no? Y dicho sea de paso, hacer un examen oral ayuda mucho a forjar el carácter. Ajá, y bueno, eso nos va a ayudar si en algún momento hay una persecución. Sobre estas bases, entonces, es razonable suponer que la primera carta de Pedro es muy temprana, ¿verdad? No puede datarse después del 70, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como hemos visto en otras cartas, por ejemplo, las cartas de la segunda carta de Tesalonicenses, la primera hablaba así de la inminente llegada de Jesús, la segunda carta, bueno, es, ok, el Señor no ha venido, ya se tardó, pero el Señor va a venir. Así es que mientras el Señor viene, nosotros tenemos que comportarnos de tal manera. Bueno, lo mismo sucede en esta literatura de Pedro, ¿verdad? Procede del tiempo cuando los cristianos esperaban ansiosamente la vuelta de su Señor en cualquier momento. Y esto evidentemente pues hace que la carta sí esté dentro del tiempo de vida del apóstol Pedro, ¿verdad? Del apóstol Pedro. No pudo haber sido después de su martirio que se haya escrito. Por lo tanto, este es un argumento que defiende la autoría petrina de esta carta, ¿verdad? Porque está compartiendo los eventos que la iglesia en aquel tiempo, de aquellos años, tenía respecto de la venida de Jesús. Si la carta se hubiera escrito más tarde, entonces, como vimos en otra literatura, pues la iglesia ya no estaba tan expectante de que Jesús iba a venir, más bien estaban más diciendo, ok, ¿qué hacemos entre tanto que Él no viene? Porque ya vimos que Él no viene, ¿no?
Pero la carta se escribe dentro de esta expectación de la venida de Jesús. ¿Ok? Entonces, primer argumento, pregunta de examen. Dígame algún argumento que tenga la carta de Pedro que nos haga suponer que es la autoría del apóstol Pedro. Y tiene que ver con la segunda venida de Jesús. ¿Ok? Segunda razón que nos hace suponer que la carta de Pedro es una carta auténtica del apóstol. Había sencillez de la organización, ¿no? Está claro que la primera carta de Pedro representa un tiempo en el que la organización de la iglesia era muy sencilla. No estaba tan elaborada como la vemos en las cartas pastorales. Las cartas pastorales ya nos hablan de una jerarquización, ¿no? De obispos, de diáconos, diaconisas, de obreros, etcétera. O sea, ya para la época en que se escriben las cartas pastorales, ya hay una estructura jerárquica. En este caso no la encontramos, ¿verdad? No se citan a los diáconos, no hay diáconos aquí, como sí aparecen, insisto, en las cartas pastorales como Tito y Timoteo. No se habla del episcopos, que se traduce como el obispo, que estos cargos eclesiásticos sí empiezan a aparecer en las pastorales, ¿verdad? Como dijimos, Timoteo y Tito. Y que llega a ser prominente estas, ¿cómo es? Estas estructuras eclesiásticas ya en las cartas de Ignacio de Antioquía, casi en la primera mitad del siglo segundo, ¿verdad? Ya a la mitad del siglo segundo, ya las estructuras de organización, de liderazgo y de poder, diríamos, dentro de la iglesia cristiana ya se hacía mucho más evidente. Lo único que menciona la carta de Pedro son los ministros que se mencionan como los ancianos, ¿no? Como los ancianos. Y entonces por eso dice el capítulo 5, versículo 1, exhorto a los ancianos que hay entre vosotros como compañero del ministerio, es decir, yo anciano igual que ellos, ¿no? Entonces, al no haber una mayor identificación de estructura eclesiástica, es lógico suponer que esta carta surge desde épocas en donde la iglesia recién se estaba estructurando, recién se estaba organizando, ¿no? Por eso se dice que las cartas pastorales de Timoteo, Tito, son cartas deuteropaulinas, porque evidentemente ya reflejan un estadio de organización de la iglesia que en la época en que vivía Pablo todavía no existía. Y lo mismo sucede en esta carta de Pedro. Por eso, la sencillez en cuanto a cómo estaba organizada la iglesia del primer siglo es un indicio también de que tuvo que haber sido escrita en el tiempo en que el apóstol estaba vivo, ¿no? En el que el apóstol estaba vivo. Tercera razón, que tiene que ver con cómo los padres de la iglesia citan la primera de Pedro. Aunque si bien es cierto, hay argumentos de algunos eruditos que dicen que hay padres de la iglesia que no citan la carta de Pedro, hay otros padres de la iglesia que sí lo citan, ¿verdad? El primero de ellos fue Irineo, ¿no? Irineo, que vive alrededor en el siglo segundo, 130 después de Cristo, hasta bien entrado el siglo siguiente. Bueno, él cita dos veces el capítulo 1, versículo 8 en sus cartas, ¿no? ¿Qué dice este versículo? Pues dice, sabiendo
Permítame un momento. Bueno, cita dos veces Primera de Pedro 1:8, pero... perdón. Yo estaba leyendo el versículo 18, dije, no es el versículo 18. Perdóneme, es 1 Pedro 1:8. Bueno, que está allí. Y 1 Pedro 1:8 dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿No? Y cita Irineo, 1 de Pedro 2:16, que dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Irineo entonces cita como mandamiento de no usar la libertad como tapadera para la malicia. ¿No? Entonces los padres de la iglesia, al citar Pedro, reconocían en sí mismo que esta carta estaba plenamente reconocida dentro de los círculos de su influencia que ellos tenían. El que más tenemos referencia sobre esto es Policarpo. Policarpo fue un mártir de la iglesia alrededor del 155 y es uno de los padres de la iglesia que de manera continua van a citar a Pedro, aunque no lo van a mencionar por su nombre, pero sí lo citan casi de manera textual. ¿Va? Casi de manera textual citan, Policarpo cita a Pedro. Y este es el ejemplo. Tenemos estas tres citas que Policarpo escribe a la iglesia a los filipenses. ¿Verdad? Fíjense la primera cita de Policarpo a los filipenses, capítulo 2, versículo 1. Dice, por tanto, ciñendo vuestros lomos, servid a Dios con temor, creyendo en Él que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo y le dio gloria. Bueno, esto es lo que dice el capítulo 13 y el capítulo 1, el 13 y el 21. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, por medio de él tenéis confianza en Dios, que le levantó de los muertos y le dio gloria. Vean cómo casi de manera textual, Policarpo está citando Primera de Pedro. Acuérdense, estamos siglo segundo, mediados del siglo segundo, y esto da ya a entender que evidentemente la carta circulaba. Bueno, otra cita que tenemos de Policarpo a los filipenses, capítulo 8, versículo 1, dice, Jesucristo, que asumió nuestros pecados en su propio cuerpo en el árbol, que no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Bueno, esto lo vemos reflejado en el capítulo 2, versículo 22 y 24 de la carta canónica que nosotros tenemos, que dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el árbol. Es decir, estamos hablando casi de 100 años de diferencia, más o menos, en que se está citando Policarpo la carta de Pedro. Y la tercera cita, ¿verdad?, de Policarpo a los Efesios, a los Filipenses, capítulo 10, versículo 2, dice, teniendo vuestra conducta irreprochable entre los gentiles. Y esta cita la vemos en el capítulo 2, versículo 12, donde dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Entonces, vemos claramente que esta carta, no olvidemos nunca que la iglesia fue muy escrupulosa en aceptar qué libros poseían autoridad e inspiración divina. ¿No? No debemos olvidar eso.
Entonces, el hecho de que los padres de la iglesia hayan citado los distintos libros de la Biblia es que era porque el criterio que se había utilizado dentro de la iglesia para aceptar estos libros era ampliamente aceptado, ¿no? Y por lo tanto, la primera carta de Pedro es una carta canónica. Bueno, aquí tenemos entonces la tercera razón, que tiene que ver con la cita de los padres de la iglesia. Sí, Doris, adelante. La carta que Policarpo escribe no está en la Biblia, ¿no es cierto? Porque Filipenses 2:1 me dice otra cosa. Ah, muy bien, Doris. Perfecto. Eso significa que Doris está bien atenta a la clase. Y es excelentísima la pregunta. Bueno, a ver, quisiera preguntar si alguien podría darle una respuesta a Doris de lo que ella platicó. Según lo que yo entendí, es que este personaje Policarpo, este mártir, escribió cartas, ¿no? Porque estamos hablando de los padres, de los primeros padres de la iglesia, entonces dentro de ellos está Policarpo, quien escribió cartas, una de ellas es dirigida a los filipenses y menciona esa coincidencia o esa cita que está en Primera de Pedro 13:21, que es toma de la cita de Primera de Pedro el pasaje para escribir Policarpo a los filipenses en su carta, no es carta a los filipenses de la Biblia. No sé si me di a entender. Sí, sí. No, o sea, no es la carta de los filipenses, es una carta que Policarpo escribe a los filipenses. Ok, gracias, Veré. ¿Alguien más quiere compartir su punto de vista? Doris, sí. La fecha que Policarpo escribe es después que se escribe Pedro o antes. Es después. Es después. Recuerden, Entonces él pudo haber tomado de Pedro esos versículos. claro, recuerden, miren, Policarpo, según lo que vimos anterior, está en siglo segundo, ¿verdad? 155. Ujú. El siglo segundo. Entonces, lo que estamos diciendo es que ahora en estas referencias, ¿verdad? Si nosotros, o sea, voy a poner más o menos la fecha, póngale, estamos en el año 60-62, que pudo haberse escrito la carta de Pedro. Y Policarpo escribe en el 155, casi 100 años después, ¿verdad? Ese dato nos dice a nosotros que para esos años, ¿verdad? 100 años después de que se escribe la primera de Pedro, la carta se reconocía como oficial y por eso los padres de la iglesia citan, la toman como fuente de inspiración, como escritura canónica, ¿verdad? Por eso es uno de los argumentos para estar determinando que esta carta es petrina, es de Pedro. Ahora, la pregunta que hace Doris, ¿qué Filipenses es? Si nosotros leemos el 2:1, pues no dice lo que dice ahí. E incluso Filipenses canónico, la carta Filipenses canónica que nosotros tenemos en nuestra Biblia, pues no tiene ni siquiera el capítulo 10. No llega al capítulo 10. Bueno, la respuesta es que, como hemos visto en algunas otras clases, la iglesia cristiana siguió produciendo literatura, ¿verdad? Siguió produciendo literatura. Es decir, que cuando termina de escribirse de los autores bíblicos, Pablo, Pedro, Juan, Mateo, etcétera, etcétera, pues los padres de la iglesia siguen escribiendo, pero las escrituras de ellos, voy a decirlo de esta forma para no meterme o no meter mayor complicación en la situación, pero las escrituras que se originaron y que no entraron dentro del canon bíblico, ¿verdad? Fue una literatura que se siguió produciendo, Y entonces vemos aquí que un personaje llamado Policarpo le escribe a la iglesia de Filipenses, ¿verdad? Pero esta carta de Policarpo a los filipenses, ¿verdad? No es canónica, no tiene el carácter de inspirada por Dios, ¿verdad? No sé si me explico.
Incluso, fíjense, no estoy recordando ahora quién era, no sé si era Ignacio de Antioquía, el que escribe después de que Pablo le escriba a la iglesia de Corinto, ¿verdad? No recuerdo si es Ignacio de Antioquía u otro padre de la iglesia, que sigue después de que Pablo murió, escribiéndole a la iglesia de Corinto, ¿verdad? Entonces, esta carta de Policarpo a los filipenses, porque la iglesia de Filipos siguió existiendo, o sea, después de que murió Pablo, siguió existiendo. Y entonces sigue habiendo por parte de los líderes de la iglesia, pues correspondencia, literatura. Solo que la literatura de Policarpo no es ni de Ignacio de Antioquía, ni de Irineo, ni de nadie de ellos. Esta literatura, esta carta que escribe Policarpo a Filipenses, no es canónica, pero toma de la carta canónica, en este caso de Pedro, para sostener su punto de vista, ¿no? Es como si hoy ustedes escribieran un artículo, ¿verdad? No sé, una reflexión, lo que ustedes gusten y manden, y toman la Biblia como su fuente de inspiración. El escrito de ustedes no es canónico, no es canónico. Pero si citamos la Biblia como fuente de autoridad, entonces reconocemos que la Biblia es canónica, ¿no? Es como el trabajo, perdón, que hicimos en la materia pasada que nos dejaste escribir una carta a las iglesias. Claro. Tomamos de referencia o de inspiración las cartas paulinas, que no tiene nuestra carta la canonicidad que tiene la palabra de Dios, entonces es algo similar. Exactamente. Y solo que estas cartas, bueno, las nuestras no eran tan lindas como las de Policarpo ni las de Ignacio de Antioquía, etcétera. No, sí eran lindas. Solo que para efectos de lo que estamos viendo en clase, estas cartas de los padres de la iglesia, el hecho de que hayan tomado citas, en este caso de Pedro, pues nos hace pensar que la carta de Pedro era reconocida dentro de las iglesias a las que se dirigía. Bueno, no sé, Doris, si le ayudé o le empeoré. No, quedó claro. Bueno, muchas gracias. Yo les digo que no quería complicarles porque resulta que hubo otros libros, ¿verdad? Que casi entraban al canon bíblico, casi ahí estaban, y que incluso muchas iglesias sí los reconocen como palabra de Dios, ¿eh? Uno de ellos es la Didaché, o la enseñanza de los 12 apóstoles, y el otro es el pastor de Hermas. Y hay otra, si no mal recuerdo, también la carta de Bernabé. Son 3 escritos muy, muy estimados por la iglesia, altamente estimados por la iglesia del primer siglo, pero no entraron dentro de la lista canónica. Solo que algunas iglesias, las ortodoxas, sí mantienen esos libros como palabra de Dios, ¿eh? Como palabra de Dios. Pero bueno, por eso dije no me quería meter en ese embrollo, y solamente para explicar por qué aparece Policarpo escribiendo a los filipenses. Bueno, la cuarta, que esto ya Doris nos hizo favor de plantearnos, ¿verdad? Tiene que ver con la escritura. La primera carta de Pedro, hermanos, es una carta con un excelente griego. Si estamos defendiendo la autoría petrina de esta carta, hay un problema con el que tenemos que enfrentar, ¿verdad? Y es real. Es decir, el griego excelente en el que está escrita. Creo que entre Primera de Pedro y Hebreos son de las dos cartas con una forma, bueno, y un poco el Evangelio de Lucas, con un griego excelente, maravilloso, escrito con palabras eh, rebumbantes, ¿verdad? Con palabras de alta escuela, diríamos. Una de ellas que recuerdo es, solo que no estoy recordando dónde está el pasaje, que es inefable, ¿verdad? Que eso no encontramos en ningún otro lugar del texto bíblico, ¿verdad? Pero que sí aparece en Pedro. Y hay otra más que ahora ya me voy a acordar.
Así que parece imposible que sea la obra de un pescador galileo. Miren, eh, hay muchos comentaristas, depende de cuál ustedes elijan consultar, pero hay muchos comentaristas que defienden mucho que Pedro sí la pudo haber escrito él, ¿no? Y entonces manifiestan, dicen, bueno, viví en la región de Galilea, Galilea era un punto de contacto, de comercio, donde había muchas culturas, él pudo haber escrito eso. Su hermano, Andrés, tiene un nombre griego, Andrés es griego. Este, ¿Qué otra intención, otro argumento que defienden que sí, Pedro, por más que pudo haber sido pescador, ¿verdad? Y que hablaba arameo, pudo haber escrito en un perfecto griego. Sin embargo, en términos muy objetivos, es difícil, si no imposible, imaginarnos a Pedro escribiendo en griego algo como lo que está aquí escrito, ¿no? Entonces, muchos dicen, no, Pedro no pudo haber sido, no lo pudo haber escrito Pedro por, insisto, la crítica literaria establece que está perfectamente escrita, ¿no? Ahora, como ya bien nos dijo Doris, una de las propuestas que nos da un autor, en este caso William Berkeley, él nos dice que la solución a este problema la encontramos en el versículo 12 del capítulo 5, donde en la parte final Pedro dice, por conducto de Silvano, os he escrito brevemente esta carta. ¿Ya? Bueno, tenemos problemas también en esta expresión. Miren, cuando se dice por conducto de Silvano, ¿verdad? Es una frase extraña porque tiene que ver, tiene dos formas de entender esta expresión. La primera tiene que ver con, muchos dicen, no, a ver, esto no define nada, porque cuando dice que fue escrita por conducto de Silvano, quiere decir que Silvano fue quien la llevó a los lugares donde se dirige esta carta. Pero el texto dice que el original griego que tenemos, quiere decir que Silvano fue el agente de Pedro en la confección de la carta, es decir, fue el amanuense, incluso más que amanuense, ¿verdad? Más que amanuense. Sí, Karina dice que Silvano fue el secretario, sí. El taquígrafo, muchos le llaman, el taquígrafo, otros le llaman el amanuense, se llamaba amanuense, que era el secretario, ¿verdad? Sí, Dina, adelante. Sí, la NBI dice con la ayuda de Silvano. Ujú, ujú. Con la ayuda de Silvano. Ahora, esto quiere decir entonces que Pedro pudo haber externado sus ideas. Hay muchas posturas, hay muchas hipótesis, más bien, hay muchas hipótesis, ¿no? Bueno, antes de las hipótesis, vamos a conocer un poco de Silvano. ¿Qué saben de Silvano, hermanos? ¿Qué saben de Se lo Silvano? menciona, se lo menciona en 2 de Corintios 1:19. Ajá. ¿Qué más? O sea, si llegamos a la conclusión de que Silvano pudo haber sido el amanuense o el secretario, entonces, y estamos ante la presencia del tema griego, ¿no es cierto? Del lenguaje, de la escritura, de la estructura, del idioma para escribir esta carta, ¿qué más sabríamos de Silvano? ¿No? Bueno, les voy a dar 10 minutitos para que investiguen un poco. Vamos al receso, no me había dado cuenta de la hora que tenemos. Bueno,
les voy a dar de receso 10 minutitos y ahí ustedes investiguen todo lo que sepan de Silvano y lo volvemos a ver en clase, ¿tá?